Hemos estado viendo, Gabriel, te cuento, tus últimas entregas, este último tiempo en el que has hablado mucho del ovni, de la realidad del ovni, de la voz de los ovnis, bueno, de la guerra espacial. Y es un tema realmente muy interesante, sobre todo en este último tiempo en el que han habido muchísimos avistajes en todo el mundo. Bueno, hay filmaciones, hay gente que ha visto ovnis en todos lados. Y bueno, además a esto se suman las declaraciones de Grush, este señor de la oficial militar de inteligencia, bueno, quien frente a muchos senadores también declaró en el Pentágono el conocimiento de ovnis, de las, bueno, material genético no humano, habló de esa forma, y también del presidente de la NASA, que bueno, que en un encuentro comenzó a hablar a conversar, entre comillas, de avistajes de ovnis y descubrimientos. Cosas que siempre fueron negadas y que justamente aquí en este programa hemos hablado muchísimo de, bueno, de este conocimiento que es un conocimiento de las estrellas, que es un conocimiento para el hombre de este planeta, para una resurrección. Pero también hemos hablado de que hay aquí en el planeta una rebelión extraterrena que también se ha dedicado al dominio, al control y a la esclavización de la humanidad. Pero bueno, queríamos preguntarte, con todos estos acontecimientos, ¿qué implicancia tiene todos estos acontecimientos que están sucediendo, además de estas declaraciones, y cómo encaja todo esto en la profecía? Encaja perfectamente y qué bueno que haces esa introducción y también pregunta. Primeramente, ¿será que millones de personas viendo hacia el cielo moverse las estrellas de una forma irregular pueden concluir entonces que no son estrellas? ¿Será posible minimizar o eliminar el hecho contundente de que en muchas naciones de la Tierra y en este tiempo la gente está viendo naves? ¿Cómo negar que la cantidad impresionante de material fílmico que hay en las redes sociales es real o pensar que todos son un montaje? Miles y miles y miles de videos en todo el mundo. ¿Estamos hablando entonces de una especulación? No, esos testimonios no son especulativos. Esos videos tampoco son montajes. Aunque uno o dos o muchos lo fueran, con solamente uno que sea real, se cae ipso facto cualquier especulación. Estamos hablando de un hecho real que la ciencia ha intentado ocultar durante décadas. Y estamos hablando de los gobiernos que controlan a estos científicos de la NASA y del proyecto SETI en Estados Unidos, SETI, que se dedica supuestamente a explorar el universo en busca de vida extraterrestre, a ver si alguna onda remota puede provenir de algún tipo de inteligencia marciana. Por favor, eso definitivamente es una falacia. Ha sido un engaño generacional. Las personas apenas ahora están cayendo en cuenta de que solamente escuchar las declaraciones del ex militar de alto rango en los Estados Unidos, pues digamos que dan risa. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo así que el gobierno de los Estados Unidos está investigando al gobierno de los Estados Unidos si el gobierno de los Estados Unidos está ocultando la información al gobierno de los Estados Unidos sobre la existencia de extraterrestres? Más o menos esa es la idea de lo que se vio allí. Además, estos personajes que dicen haber visto, sin mostrar nada, ovnis y restos no humanos y naves y todo esto, por favor, eso no es una gran noticia, eso no es un gran descubrimiento. El único hecho relevante que da lugar a una noticia es que lo digan exmilitares oficialmente en un estrado.
pero eso no es una gran revelación para la humanidad. Yo diría más bien que si leemos entre líneas, hay un trasfondo ahí. Yo veo una planificación. Decimos en Colombia que esta organización que invadió al mundo y que lo gobierna no da puntada sin dedal. Es decir, siempre tienen una maquinación cuando dan un paso, ya saben cuál es el siguiente. Yo veo que ellos están dando este paso con la finalidad de atribuirle a los extraterrestres, a los alienígenas, estos ovnis, digamos, no, grises, de cabezones, de ojos grandotes, esos que yo he denunciado abiertamente que son de la rebelión, algún tipo de acto importante. Vamos a ver qué pasa, porque ahí el terreno de la especulación es demasiado movedizo y no es bueno entrar en él. Pero sí, es bueno decir y saber que esto es un acto premeditado y que no consiste en la revelación honesta de un descubrimiento importante a la humanidad. No, de hecho es una vergüenza que un gobierno de una potencia mundial esté siendo denunciado por ocultar a la humanidad entera la verdad que ya se sabe por muchísima gente. Así que detrás de eso hay otras cosas y la realidad del ovni es simplemente eso, una realidad que hay que aceptar y que hay que comprender. Excelente, Gabriel, muchas gracias por introducirnos con esta temática dentro de la profecía, dejando bien en claro que lo que estamos llevando a cabo dentro de esta investigación y de este diálogo es precisamente para comprender cómo la profecía como carta de navegación a nosotros nos guía y que a través de las señales que acontecen, como esta que estamos señalando y que en muchas profecías que vos bien estás dando a conocer, como Vero lo mencionaba en esta serie de videos que estás sacando en tus canales, acerca de cómo la ciencia negaría durante mucho tiempo el contacto extraterrestre, pero que, bueno, ante su incapacidad, ante su ignorancia, y creo que el mejor término que puede encajar es la estupidez de negar que durante mucho tiempo, por un plan, como vos decías, bueno, acá en Argentina dice que no se dan puntadas sin hilo, sino que hay una estratagema para poder sembrar engaño, y esto es importante, más allá de que Parravicini nos da mucha claridad al respecto, es importante porque sabemos por todos los estudios que hemos venido haciendo y compartiendo muchos de ellos, que sí hay un contacto extraterreno con las huestes de la luz que guían el proceso del cumplimiento de la profecía en el planeta Tierra, y que sabemos por el plan del Apocalipsis que custodian que eso suceda para un nuevo tiempo, para un cambio. El problema está, o la dificultad está, y me encantó lo que decía Gabriel, de evitemos caer en el campo de la especulación, porque ahí no hay lógica, sino solamente nos basamos en suposiciones o en lo que a nosotros nos parece, y ahí nos desviamos totalmente del sentido lógico y verdadero que la profecía tiene. Por eso siempre vamos a buscar apoyarnos en las distintas profecías, entendiendo que tenemos el desafío de reunir esas piezas, como digo yo, ese rompecabezas que tienen todas las culturas de la Tierra, para poder ver un panorama más amplio y aprender a leer el lenguaje del símbolo, que es el idioma de la profecía. Entonces, muchas de las religiones, por no decir todas, corrientes metafísicas, nos hablan de que en algún momento las religiones hablan de un rapto, de un arrebatamiento. Entonces, si nos situamos ante estas aclaraciones o declaraciones en Estados Unidos de que la NASA estuvo ocultando, vos lo decías bien, es por una planificación de mostrarnos a los extraterrestres que
con los cuales ellos tienen contacto, que es esta fuerza oscura que implanta pensamientos rebeldes a la luz, basados en la política, en la economía, en la religión, en el militarismo. ¿Cómo hacemos para comprender en qué se trata? Si de esto también se trata el rapto, el arrebatamiento de las religiones, o como la metafísica y sus maestros ascendidos nos hablan de que en una nave nos van a elevar a una dimensión, entendiendo que ya hemos hablado mucho en el programa Supervivencia Eterna de los engaños de las corrientes Nueva Era. ¿Cómo podemos hacer para entender todo este proceso? ¿Qué tiene de verdad la ayuda de los hombres de las estrellas o qué tiene de mentira todo esta planificación, en este caso el gobierno estadounidense, de manifestar abiertamente que sí existen fuerzas oscuras? ¿Qué relación hay entre todo esto, Gabriel? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, lo primero es diferenciar la planificación de ambas fuerzas y entender que el plan de la fuerza de luz es la supervivencia, como bien se llama este programa, y el proyecto fatal de la fuerza tenebrosa que invadió la Tierra, también extraterrestre, es el dominio por un poco tiempo, y cuando éste se les termina, la destrucción total de la vida de este planeta. Entendiendo esos dos horizontes, nosotros podemos también comprender cuál es el accionar de cada fuerza extraterrena. Primero, para entender el asunto del rapto, que es el centro de la pregunta, yo haría una contrapregunta, no a ti, sino a la audiencia. ¿Será cierto que este planeta, siendo hermoso como lo vemos y como lo es en realidad, no sirve para más nada que para una experiencia de pagar karmas, una experiencia de expiación, y que como ya esto se va a destruir, entonces una, digámoslo así, una nave de Jesús, más o menos es la idea que se tiene, nos va a alzar porque fuimos muy buenos en la iglesia, porque nosotros comimos todas las hostias, porque hicimos todos los rosarios, porque hicimos todas las buenas obras que ahí se decía que teníamos que hacer. Nos van a alzar en esa nave y nos van a llevar al cielo. Llámese una nube donde todo es amor y armonía, o un nuevo planeta donde no exista la oscuridad. Esa idea caricaturesca es la que se ventila en las religiones de la tierra. Como tú bien lo mencionaste, no importa cuántas o cuáles. Bueno, esa idea es falsa, pero no es falsa porque yo o nosotros lo digamos. Es falsa porque no es consecuente con la planificación de supervivencia eterna establecida para el planeta Tierra y su humanidad. Entonces toquemos al mismo Jesús. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa del Padre Eterno es su creación. ¿Cuántas moradas hay? ¿Cuántas galaxias? ¿Cuántos sistemas solares? ¿Cuántos planetas? Y entonces me iré a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho, dijo él. El universo es vastísimo y la morada de la humanidad terrestre se llama planeta Tierra. No hay más. Es decir que dicho rapto no consiste en llevarnos a otro mundo mejor, porque fuimos muy buenos en la iglesia. No. Hablemos de cómo funciona en conexión con el plan de ayuda a la humanidad terrestre. Esas naves son reales. Pablo de Tarso los citó específicamente diciendo que alentaos los unos a los otros con estas palabras, que seremos elevados al cielo y estaremos con el Padre allá en el cielo. Esa es la cita en la que se fundamenta toda la idea del rapto en general. Resulta que eso sucede porque fue el mismo Pablo de Tarso quien dijo que la pelea era contra huestes de maldad de las regiones celestes, o sea, extraterrestres, oscuros, de la fuerza de la rebelión. Por lo tanto, las fuerzas que van a alzar a la humanidad terrestre en esas naves buscan reubicar
a ciertos grupos de población en los sitios donde se planificó se preservaría la existencia humana, específicamente en América del Sur, y de una manera selectiva. Las personas con el mayor espíritu de nobleza y de bondad, las más calificadas en inteligencia y en sabiduría, las más aptas por una gran capacidad de comprender y perdonar a los demás, y sumando todas las virtudes humanas que por desarrollo interior logren cultivar, esa es la clase de personas que estas naves van a levantar. Y ahí no entran los que, aunque hayan hecho muchos rosarios, no hayan cambiado su mente y su corazón. Ellos saben distinguir muy bien a cada ser humano. Y donde estén, si es que están en una posición de riesgo por bombas nucleares, por terremotos, huracanes o las consecuencias del cambio de eje terrestre, serán levantados en las naves de Miguel y serán puestos en los lugares de remanente. Y eso entonces va a suceder en distintas partes de Europa, por ejemplo, donde estén esta clase de individuos especiales, solamente en esos sitios. En ciertos sitios de América del Norte, por ejemplo, lugares que van a ser devastados por esta guerra nuclear. También, si se trata de Asia, sucederá levantamientos en estos lugares de personas por estas naves espaciales. Son naves remanente, naves gigantescas capaces de albergar una sola la cantidad de una ciudad entera, como por ejemplo Cali en Colombia, que tiene 3 millones de habitantes. Esa cantidad de gente cabe en una de esas naves, hasta más. Y son ciudadelas, para que tengamos una idea, que son capaces de mantener a las personas por cierto tiempo hasta que puedan ser ubicadas en las nuevas posiciones de supervivencia en el planeta Tierra. Reitero, en América del Sur. En un más o menos he esbozado el asunto del arrebatamiento o el rapto. Obedece a un plan de supervivencia y es ayuda de parte de estos hombres de las 4 razas matrices o Xielho, de los que tanto hemos dado a conocer al mundo. Cualquier otra cosa que no tenga que ver con preservar la vida de personas que se ganaron el derecho a vivir en este nuevo tiempo, procede de la fuerza de tinieblas, que también tiene naves, que también hay avistamientos en torno a este asunto del ovni proveniente de ellos, y que en síntesis es la fuerza a la cual se refieren las declaraciones de los exmilitares que hablaron en los estrados judiciales de Estados Unidos. Ellos hablan de restos no humanos de esta clase de entidades extraterrestres. Son de la rebelión todas. La tecnología que dicen tener almacenada en el Área 51 y otras zonas misteriosas son provenientes o tecnología proveniente de esta organización con la que comparten conocimientos tecnológicos de armamento nuclear desde hace décadas, a escondidas de la humanidad terrestre. Ahí pues tenemos una respuesta. Bueno, gracias, Gabriel. La verdad es que, bueno, es un tema sumamente interesante, además, algo que ya veníamos compartiendo, ¿no? Que el trabajo que tiene que hacer esta humanidad es realmente grande, es realmente fuerte y preciso, justamente por todas estas manipulaciones y mentiras que están dando vuelta alrededor, que lo único que buscan es engañar al hombre de la tierra para que no haga ese proceso. Y bueno, si bien ya adentraste en la respuesta, la pregunta que venía, tiene que ver justamente con esta ayuda que la humanidad va a recibir por este mismo trabajo. Siento que hay un tránsito, aquí ya hemos compartido cómo se conforma el espíritu del hombre, hemos hablado de la célula, hemos hablado de las leyes de ascenso, hemos hablado de los 5 sentidos, toda información que tiene que ver justamente con la construcción del espíritu, que tiene que ver con poder aprender a ser un ser humano universal, a sanar internamente todo lo que hemos grabado como memorias vida tras vida,
a las manipulaciones a las cuales hemos estado sometidos en inocencia, en ignorancia, pero hay un tiempo en el que el hombre necesita realmente hacer un paso más, adentrarse en conocerse a sí mismo y poder hacer una mutación, que justamente es lo que Jesús manifestaba en su tránsito por aquí en la tierra cuando hablaba de nacer de nuevo, cuando hablaba con Nicodemo, pero también habló de estar atentos, de ser, de tener oídos para escuchar y ojos para ver. Y justamente creo que esta es una circunstancia bastante clara en lo que estamos viendo. Tenemos la capacidad de poder interpretar y de ver un poquito más allá la manipulación y la mentira y todo lo que está creciendo en este momento para justamente engaño, que ya no nos comemos el cuento, ya hemos tratado, hemos hecho un gran trabajo para poder ver. Y justamente, bueno, recién hablabas de la ayuda para esta humanidad, para el hombre que pueda realmente soportar tamaña vibración, porque entiendo también, y ahí también entran profecías de Parravicini cuando habla de la célula crística, por qué debemos hacer esa mutación para poder soportar la vibración de estas naves que me mencionaba recién de Miguel. Justamente tiene que ver con bueno, y ahí aparece todo lo que vino a enseñarnos Jesús de la resurrección. ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Siendo que ya hay varios pasos adelantados. Muchos contactos que han pasado desapercibidos porque han sabido seguir las instrucciones de estos hombres del Shield-Horde que establecieron precisamente el contacto con la finalidad de entregar información. Han dado a conocer a la humanidad este conocimiento, valga esa redundancia, bajo estrategias muy sencillas, muy buenas. Unos han escrito canciones, otros han escrito cuentos y los han vendido a la humanidad como un simple cuento infantil y habla de conocimientos extraterrestres. Otros han escrito libros ya más serios sobre el tema. Otros han hecho películas de supuesta ciencia ficción que no es tan ficción, enseñando conocimientos poderosos de las estrellas que son reales. Estoy hablando de la ayuda. La ayuda a la humanidad terrestre ha llegado de forma sutil e indirecta por medio de información a través de contactos muy específicos que meticulosamente se han sostenido durante años sobre este planeta. Y sin ser vistos o reconocidos como estos, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Contactos de los grandes congresos mundiales, han hecho una gran labor transmitiendo estos conocimientos. Uno de esos es Solari Parravicini. De hecho, su obra está siendo reconocida en la envergadura y la importancia, ahora que él ya falleció, pero en su época fue más bien efectos de mucha burla. Aunque fue un personaje destacado en la sociedad de Buenos Aires, no fue por sus profecías, sino por su labor profesional. La ayuda al hombre primeramente son los conocimientos. Y si la pregunta es, ¿qué hay que hacer? La respuesta está implícita en ese plan. Hay que valerse de estos conocimientos para hacer un cambio interior. El cambio interior no surge porque se quiere, simplemente. Surge porque se tiene una información que te indica cómo se hace. Y la empleas y entonces aparece el resultado, el aprendizaje humano. Este conocimiento conduce al perfeccionamiento del hombre, a una elevación espiritual, no por mística mal entendida, y sí por una conexión con lo supremo que se sobreentiende está por dentro y se deja de buscar por fuera. Por ende, todas las religiones desaparecen para las personas que ya entendieron esta verdad, que todo está por dentro. Ahí es el primer plan o la primera fase de ayuda. Viene otra, cuando el ser humano ya está maduro en ese desarrollo interior
y ha conseguido grandes logros, entonces está preparado para ser director de muchísimas personas en los tiempos de guerra. Y esa es otra ayuda u otra fase del plan de ayuda para la humanidad terrestre. La preparación de muchos terrestres para convertirse en directores del futuro. Y aparecerán, todavía no, en los momentos más álgidos de la humanidad. Y luego viene otra etapa de ayuda que voy a apoyarme en Parravicini para poder esbozar. Y es ayuda directa de los hombres de las estrellas que regresan a trabajar de la mano con esos hombres y mujeres especiales de la profecía, esos que se prepararon con estos conocimientos que estamos ventilando al mundo con esa finalidad. Por ejemplo, tenemos aquí un mensaje de Solari que dice en esa fase de ayuda lo siguiente: vegetales y seres gigantes en la Argentina. Dice este mensaje del año 1938 y en 1940 otro anuncia: vegetales gigantes llegarán a la tierra antes de la grande hambre. Esa hambre se produce por la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que esto está muy cerca. Y otro dice: nuevas vegetaciones gigantes aparecerán en el norte argentino en los principios del hambre mundial. Y otro en 1960 dice lo siguiente: desde los astros viajará a la tierra el nuevo alimento, al igual de los tiempos bíblicos. El asunto del maná tiene que ver con este alimento que naves dejaron caer del cielo. Entonces estamos diciendo en esta profecía que eso se va a repetir. Y otro mensaje dice: viene sobre la tierra un nuevo polen, fecundador de vegetales. El crecimiento que logrará será exagerado. Es de entender que este nuevo polen es traído por estos hombres de las estrellas, que genera un crecimiento agigantado en los vegetales que comúnmente nosotros consumimos. Será para bien, dice. Llega el gigantismo a todo lo que pueda ser alimento. Llega el hambre. Y hay más profecías conexas con esta que refieren que hay laboratorios, tanto submarinos en nuestro planeta, como extraterrenos en sus naves satélite que están muy cercanas a la Tierra, esas que se ven que parecen estrellas, pero que realmente son naves de ellos, donde están cultivando un tipo de algas especiales ferruginosas, es decir, muy ricas en hierro, e inclusive están elaborando sangre especial para suministrarle a los seres humanos especiales también que la necesiten en el momento de la terrible llamarada. La ayuda entonces es en muchas facetas. Esta última, que Solari advierte, ya es contacto directo. Por esta condición, si la pregunta es qué se necesita para recibir esta ayuda o para merecer ese nuevo día, hagamos lo que este conocimiento nos enseña. Simple, muy básico, muy sencillo. Amaos los unos a los otros, como Jesús nos ha amado. Estudiemos a Jesús y entendamos su vida y su obra, y en la medida que podamos parecernos a Él, calificamos para que los hombres de las estrellas se fijen en nosotros. Gabriel, excelente. Muchas gracias por compartir tan contundente información y sobre todo que podamos reflexionar precisamente sobre todo esto. Porque hay un gran engaño, como decíamos, de que muchas doctrinas y, bueno, religiones y grupos de estudio hablan de ese contacto extraterreno para sacarnos del planeta. Pero entendamos algo, que los hombres de las estrellas son quienes se sujetan a las leyes eternas, y es ahí en donde ellos mismos nos dicen, hay que prestar atención porque pareciera que es un juego de palabras, porque primero dicen que no nos podemos fiar de que estaremos protegidos por ellos. Eso dicen los hombres que pertenecen a las huestes de Miguel, como dijimos con anterioridad, quienes guían el proceso del rescate de la semilla
original en la tierra. No se fíen de que serán protegidos por nosotros. No lo podemos hacer porque eso sería violentar las leyes de albedrío, de libertad y de conciencia de cada individuo. Entonces, es muy importante el punto que vos tocabas recién, porque con la ley que deja establecida el anciano de los días en la tierra, de amarnos los unos a los otros, y a eso le podemos anexar lo que también los hombres de las Pléyades nos dicen. Si siguen las buenas reglas de conducta que han aprendido, entonces, y sólo así, el ser humano de la tierra puede ser protegido. Por lo tanto, dentro del plan de todo lo que sucede a nivel avistamientos de estas naves que vienen a la Tierra, es comprender que sí hay una ayuda al ser humano, y es lo que vos estabas hablando. Pero voy a relacionar la siguiente pregunta, Gabriel, y Berito también, precisamente con esas psicografías que mencionaba Vero de la célula crística, pero ya, bueno, la voy a leer para que la tengamos todos en cuenta, porque es muy interesante lo que dice Benjamín. Bueno, hay 6 psicografías de Parravicini que hablan de la célula crística. Voy a citar 2 de ellas, en donde dice: sin esta célula crística, físico, biológico, que aflorará en vuestro cuerpo humano, luego de sufrir tremendos cambios estructurales que os provocarán muchos e intensos dolores. Y ahí viene la otra: ningún hombre terrestre podrá ser evacuado y posteriormente integrar al nuevo hombre de la nueva era terrestre, porque su cuerpo físico no aguantará las elevadas vibraciones, se desintegrará. La pregunta, Gabriel, que voy a hacer es una pregunta que sé que se hacen muchas personas y también me la han hecho. La solución, Gabriel, está en comprar una tierra, en irnos a la montaña o a un determinado lugar, o comprar esos pasajes que venden para ir a Marte. La solución está en esperar que vengan los hombres de las estrellas y nos lleven a no se sabe dónde. ¿O qué nos está queriendo decir Parravicini con la necesidad de este cambio físico, genético, estructural, mental, intelectual y espiritual? Que la única salida es el ascenso del espíritu. Eso es lo que Parravicini y toda su profecía nos advierte. No hay más para dónde ir, no hay otros planetas, no hay, digamos que no hay salvación por fuera del cambio interior que el hombre se ve obligado a hacer si quiere supervivir. Y como ya ustedes han explicado muy bien en estas transmisiones que supervivir no es lo mismo que sobrevivir, nosotros tenemos que buscar supervivir. Quiere decir vivir plenamente de aquí en adelante una eternidad entera, no sobrevivir a una guerra mundial para luego morirse de viejo otra vez como cualquier persona y se acabó. Eso no tiene sentido ni le llama la atención a ninguno de nosotros que tenemos este conocimiento espiritual. Entonces hablemos un poco de esa profecía tan espléndida que acabaste de tocar de Solari. Él está diciendo cuál es el plan y el hombre lo tiene que ejecutar para pasar al tercer día. El tercer día es lo que el Apocalipsis nomina el nuevo tiempo o el nuevo cielo y la nueva tierra. Nuevo, completamente, tanto planeta renovado como cielo renovado, es decir, cambia el espejo del firmamento, la visión del mismo, porque el planeta Tierra se mueve a una posición orbital distinta a la actual, más cercana al Sol. Esa es la razón por la que la vibración aumenta. El Sol mismo aumenta su vibración, él está cambiando constantemente, vemos su actividad de llamaradas que están ayudando al planeta y a la humanidad
a elevar su propia vibración. Está transmitiendo pensamientos, nuevas frecuencias y al mismo tiempo conocimientos que ayudan a despertar a esa célula crística. Otra maravilla de la cual hay que hablar. Podríamos hablar mucho, pero digamos lo elemental. La célula crística es la memoria que está depositada desde antes de nacer en el núcleo celular a manera de fotón de luz o biofotón. Un haz de luz que contiene el espectro de toda la existencia de la creación, el registro de la memoria de cuanta criatura vive en el universo, el alma y el espíritu de todo lo por crearse inclusive, habita en la célula. Y eso es lo que Jesús manifestó como Cristo. La creación completa fue hecha por Él. Él la conoce, y aún lo que no existe retosa dentro de Él, esperando un día ser creado por alguno de nosotros. Esa célula la tenemos los hombres y mujeres de la tierra. Dormida voy a conectar con otra profecía también de Solari, por un microbio enfermante que desaparecerá por ineficaz. La ciencia ya la descubrió y la consideró siempre un organelo de la célula, como algo normal que debería estar allí. Y recientemente, aunque se sabe hace años, pero recientemente se cayó en cuenta de que ese organelo tiene un código genético diferente al núcleo celular. Estoy hablando de la mitocondria. Un parásito que tiene, voy a repetirlo, un ADN diferente y exclusivo, aparte del propio que nosotros tenemos en nuestras células. Significa que es un microbio que en algún punto del tiempo en el pasado incrustaron en nuestro citoplasma celular. No es originario de nuestra célula, no pertenece allí. Es un invasor. Bajo ese orden de ideas, ese microbio enfermante es el que inactiva la posibilidad o la capacidad de nuestra célula de funcionar con la energía del fotón de luz que tiene en su núcleo, suplantando esa energía el ATP que produce la mitocondria, que es muy venerada porque se supone que es la que posibilita o suministra la energía para que el cuerpo humano funcione. Siendo que eso es verdad, es simplemente un mecanismo alterado de la energía, que la debería proporcionar el núcleo como sucede en los hombres de las estrellas que no tienen mitocondrias. Por esa razón no envejecen, por esa razón no enferman, como sí sucede con nosotros. He ahí, pues, que la célula crística está despertando, voy a entonces decirlo diferente, la memoria del hombre original que tenemos nosotros está despertando por acción del sol, que la tiene despierta. Y la conciencia propia de quien se acerca a estos conocimientos y se desarrolla valiéndose de ellos, la despiertan dentro de sí e inmediatamente se enciende una inteligencia descomunal para cualquier ser humano. Se enciende dentro de ellos. Dicho en pocas palabras, este es un fenómeno físico, biológico y espiritual que está sucediéndole a algunas personas actualmente en la Tierra, debido a que eso implica la muerte de este microbio enfermante, como Solari lo indica, se producen los dolores que esa profecía que leíste refiere, dolores físicos muy intensos de cabeza, de espalda, de articulaciones, que no obedecen, en este caso, a las enfermedades típicas que constantemente se usan para atacar a la humanidad. Estas personas padecen esta mutación física y tienen que experimentar estos dolores a raíz de ello, porque al cambiar de vibración el cuerpo, éste se ve obligado a destruir lo que no encaje en esa nueva vibración. Esos son los dolores. Pero después de eso, el cuerpo se revitaliza, sufre una mutación
Esto también lo dice la lógica, cuando habla de los mutantes por excelencia. Esa mutación es física, restaurando fuerza, restaurando juventud, restaurando aptitudes cerebrales, neuronales y de toda índole física y orgánica. Y es una mutación espiritual, devolviéndole a los 7 logosoles que lo integran su capacidad creadora original. Es decir, que el espíritu se limpia por completo, la mente se limpia por completo. Y así nace el nuevo hombre. Quien no haga ese trabajo, escuchen muy bien lo que voy a decir, quien no lo haga, no pasa al nuevo tiempo. Es decir, que es un nivel de exigencia impresionantemente elevado. No es para cualquier persona. De allí que se hable de 144.000, que sí lo hacen entre 8.000 millones de habitantes. Y cuando ellos lo hagan, entonces digamos que sí hay oportunidad para otros millones de personas que los escuchen a ellos. El que no los escuche no tiene oportunidad ante ese cierre de edad que los va a hundir con todo este mundo que se termina. Y ese es el remanente final. Los que nacen de nuevo o resucitan o sufren esta mutación espiritual de la célula crística. Qué maravilla esto que nos compartís, Gabriel, pensar que estamos dotados de una gran perfección desde siempre, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, la memoria original tenemos desde la preexistencia, en nuestro corazón, en el nodo sinusal, y que está pulsando vida todo el tiempo, y tener la posibilidad justamente de tomarlas y empoderarnos de esa esencia que nosotros tenemos. Pienso que entrando en un tercer día creador, ya tenemos muchas vidas que hemos transitado en este tiempo, en estos tiempos, ¿no? Y hasta aquí la rebelión no pudo apoderarse de nuestro espíritu, no, porque aún hoy seguimos batallando y buscando la luz que contenemos. Entonces, ¿qué más en este tiempo, teniendo tal ayuda que tenemos, teniendo un plan dispuesto para esta humanidad, para el rescate de esta humanidad, el poder empoderarnos de esa esencia, el poder empoderarnos de nuestro espíritu, de nuestro corazón? Y bueno, como bien lo decías vos, es algo que Cristo Jesús nos vino a enseñar, y Él debe ser perfecto como mi Padre lo es. Y es esa la perfección, la tenemos en nuestro corazón, la tenemos en nuestra esencia, en nuestra genética de dioses, y por qué forjar nuestro corazón para Dios, hacernos dioses. Ese es el llamado tan importante que cada uno de nosotros debe sentir en su corazón. Justamente, y bueno, lo venimos haciendo abiertamente también, toda esta información que compartimos, el hablar del amor, el hablar de las leyes universales, entender que este planeta es para esta humanidad y que no hay otros planetas dispuestos para nosotros. Entonces, batallar por recrear nuestra esencia, por recuperar nuestra tierra, y también batallar por la humanidad y por las generaciones futuras. Hoy en día la rebelión ha hecho unos planes muy perversos con la humanidad, con los jóvenes, con los niños, cada vez más terribles, con ideologías de género, con un montón de cosas que lo alejan de su esencia original, y en esa búsqueda la juventud se pierde. Entonces tenemos una gran responsabilidad, y tiene valor, y cada uno de nosotros tiene que hacer lo suyo desde su lugar. Entonces, qué importante es también compartir este conocimiento, a viva voz, gritarlo, porque es la única herramienta que tenemos, el conocimiento, y en la incorporación de ese conocimiento, hacerlo vivo en nosotros. Entonces, bueno, nosotros aquí también hemos hecho ese llamado a los 144.000, y que son los que dan ese primer impulso, ese paso hacia adelante, para que esta humanidad pueda al fin dignificarse y vivir realmente con el propósito para el cual ha sido creada. Así que bueno, no sé si querés compartir algo más.
Gracias Vero, gracias Gabriel y gracias también Radio Mantra por permitirnos la posibilidad de tener este tipo de diálogos, estas conversaciones tan interesantes e inteligentes y sobre todo necesarias para la supervivencia eterna, que mejor nombre que ese Gabriel no le podría haber puesto a este programa, y gracias a todo el equipo también de Supervivencia Eterna que día a día está trabajando para que este conocimiento se expanda por cada rincón. Recordarles a todos los oyentes en cualquier parte del mundo en el que se encuentren que todos los miércoles a las 7 p.m. hora argentina, por un canal de Telegram que se llama Ser Samaritano, van a tener estudios y entregas, conversatorios en vivo y en directo con un montón de personas que junto a nosotros forman parte de todo este gran equipo de divulgación del conocimiento para la supervivencia eterna. Y como bien decías, Vero, con el llamado directo al corazón dulce de esos hombres nuevos llamados en la profecía que vos mencionabas, Gabriel, el hombre nuevo de Cobriza Tez, resultante del fundido de razas por contener memorias de esas razas matrices progenitores de nuestro propio corazón, para que nosotros tengamos, como dijo bien Berito, un corazón hecho igualito al del Padre Eterno. Entonces, Gabriel, sabemos que en tus redes estás compartiendo una invitación supremamente importante y qué bueno que nos puedas contar acerca de lo que va a suceder en España, en Madrid, precisamente en septiembre, el día número 23 y 24, para aprovechar la invitación y bueno, ya también ir cerrando. Gracias, Agustín. Gracias, Vero. Sí, efectivamente tendremos en Madrid, en esta fecha de 23 de septiembre, una conferencia muy importante porque la hemos dedicado especialmente al continente europeo. Se titula El legado espiritual del contacto extraterrestre. Todo el conocimiento para la elevación del espíritu que ha sido traída por las inteligencias del Cielo a lo largo de la historia, depurado completamente para la interpretación en el tiempo final. Con ello, las profecías que advierten de lo porvenir precisamente para ese continente y la esperanza tangible del remanente final en las personas capaces de comprender y usar esta información. Tendremos este magno evento en Madrid específicamente, y a partir de allí daremos una serie de preparaciones que suman varios días más de trabajo para todas las personas que, llegando a la conferencia, quieran profundizar en ello. Gracias por darme la oportunidad de hacer esta invitación a todas las personas de España y Europa. Si quieren más información, pueden revisar la página www.elmensajeesperado.niñonuevo.com y ahí encontrarán los datos de contacto y todo lo relativo a este evento para Europa y para el mundo. Bueno, gracias Gabriel, gracias por haberte dispuesto, por habernos acompañado el día de hoy. Te esperamos de regreso del tiempo para que nos cuentes cómo te fue y bueno, poder conversar un poquito más acerca y compartir con la gente aquí este conocimiento. Agradezco también a todas las personas que se conectaron, está Vanessa, Vero, Robin, María, bueno, hay un montón de gente conectada que está saludando, mandando saludos. Y la verdad es que ha sido un honor compartir este momento. Gracias a Radio Mantra por el espacio. Recuerden, mañana nos encontramos en Telegram y nuestras páginas Espiritualistas por la Verdad, Corazón Samaritano, en Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, también obviamente todas las páginas de Niño Nuevo. Ahí reciben conocimiento y bueno, y toda la información para
para poder hacer el camino, para poder ayudarnos, para poder levantarnos y caminar juntos. Es mucho lo que tenemos que hacer y estamos dispuestos a hacerlo juntos y a transformarnos y ayudar a esta humanidad a que sí lo haga. Gracias, Gabriel, un fuerte abrazo, mi hermano, te amamos mucho y bueno, esperamos encontrarnos pronto. Un abrazo grandote, que todos tengan buenas noches.